Oiga, le agradezco muchísimo, pero muchísimo a Lalo Salazar, nuestro compañero, que esté hoy, el día de hoy con nosotros. La verdad es que Lalo, yo lo admiro muchísimo porque sus coberturas de las guerras siempre son impresionantes. Ahora, sin más, agarró y se fue para allá, para Ucrania, con la gran experiencia que ya tiene de haber cubierto otras guerras, como por ejemplo la de Irak. Querido Lalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Leo, qué gusto saludarte, de verdad, te mando un abrazo grandísimo, es un placer estar contigo en la hora de opinar. Ayer te estaba viendo aquí desde Kiev, en Ucrania, Mira. Y estaba escuchando la conversación que tenías con Jorge, Sí. Jorge Castañeda, y preguntaba que si la señal se veía en Bangladesh y en Afganistán. Debo decirte que aquí, en Ucrania, sí se ve y se ve muy bien. La hora de opinar. Oye, qué maravilla que es ese reporte. Primero que nada, ¿cómo estás tú, Lalo? A ver, cuéntame, en lo personal, ¿cómo te encuentras? Leo, pues la verdad es que pues hemos visto cosas muy fuertes, cosas que jamás en mi vida pensé haber visto, a pesar de que, como señalas tú, ya hemos estado en otras guerras, pero lo que vimos del viernes para acá ha sido realmente horroroso, atroz, destrucción, devastación por todos lados y la pérdida de vidas por cientos de personas inocentes, de mujeres, de niños, de hombres, mujeres y niños que caminaron por la calle, que circulaban en sus vehículos, que andaban en bicicleta y que simplemente recibieron disparos o lo que fuera, pero sus vidas ya no están. Y eso es un enorme golpe para las emociones, porque efectivamente pues uno no se puede quedar frío de lo que está viendo, de los horrores que implica una guerra, de las estupideces que implica una guerra, y el narrar este tipo de cosas obviamente le afecta no nada más a mí, a mis compañeros Constantino Arizmendi y Gabriel Tinoco, que también están horrorizados por lo que hemos visto, lo que vimos ayer, por ejemplo, en esta fosa común, ahí en Bucha, en el jardín trasero de una iglesia, la más importante de la localidad, en una fosa común que no medía más de 10 metros de largo por 3 de ancho. Había 230 cadáveres, No te puedo. algunos en bolsas, otros enterrados entre la tierra. Primero nos habían dicho que habían sido pues sepultados clandestinamente allí por las fuerzas invasoras, pero después nos dijo el párroco de la iglesia que no, que más bien fue que él y las autoridades ucranianas, luego de realizar los peritajes y la identificación correspondiente, recogieron todos los cuerpos y los pusieron justamente en esta fosa común. Eso fue terrible, lo que vivimos el viernes pasado y que lo transmitimos en vivo a través de la señal de Foro TV y de Noticieros Televisa, en donde nos confirmaban por primera vez en estos 40 días que va del conflicto que había personas inocentes, civiles, que fueron torturadas y luego asesinadas, que estaban atadas de los pies, de las manos, que les mutilaron los dedos, las orejas. Pues uno no se puede quedar frío ante esta situación, pero hay que contar estas historias, Leo, tú lo sabes muy bien, y la encomienda que siempre nos han dado en Televisa es contar las historias. La estrella de la noticia es la noticia, no quien la cuenta, y lo que se debe de dar a conocer es precisamente esto, para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué es lo que está pasando con todo este tema de los crímenes de guerra? Bueno, aquí en Ucrania lo que se está haciendo es recopilar, juntar todas las evidencias posibles para que en un momento dado un tribunal internacional, por ejemplo la Corte de la Haya, determine quién es el responsable de todos estos. Aquí se habla de que fueron los rusos en su repliegue de tropas de las cercanías de Kiev, pero también nosotros fuimos testigos de eso, que dentro de estos cadáveres que se encontraron, por ejemplo en Irpin, que es esta localidad al norte de Kiev, también había soldados rusos y también había personas mutiladas que eran soldados rusos. Entonces todo esto se tiene que recopilar, se tiene que juntar, y ya serán las autoridades, los tribunales internacionales quienes decidan. Escuchamos al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia diciendo que esto es un montaje, pero al ver la cantidad de cuerpos regados en las calles, es que era en cada esquina, en cada banqueta, en cada casa, había muchas personas con el tiro de gracia, muchas mujeres fueron ultrajadas. Vaya, es terrible, Leo, es terrible lo que estamos viviendo en un pueblo
que ha sufrido muchísimo a lo largo de la historia. Los abuelos de estas personas que murieron sufrieron los embates y los horrores de la ocupación nazi, y hoy se está repitiendo la historia. Lalo, es que eso no es guerra, o eso no debería ser guerra, porque la guerra también tiene reglas, por increíble que parezca. Y este tipo de matachinas, de matazones de civiles, no debería de ser parte de la guerra. Por supuesto que no debería ser parte de la guerra, y como dices tú, hay códigos, ¿no? Sí. Y una guerra es entre soldados, entre combatientes. Pero la población civil, desde un principio, desde que comenzó esta invasión, pues hemos visto que es la que más ha sufrido, y son personas que no tienen nada que ver con los intereses de un lado o del otro. Ahora, dicen que lo que se dio a conocer a través de Noticieros Televisa, por cierto, en Irpin, y luego lo que ocurrió el fin de semana en Bucha, en donde había cientos de cadáveres, es apenas la punta del iceberg. Que en un momento dado, cuando se libere, por decirlo de alguna manera, si es que llegara a suceder, Mariupol, por ejemplo, dicen que lo que se va a encontrar ahí va a ser atroz, que va a ser 10 veces más o exponencialmente más de lo visto hasta ahora. Lalo, tú has estado viajando por toda Ucrania. ¿Cómo sientes a los ucranianos? Esa es una pregunta bien interesante, Leo, porque desde que comenzó este repliegue de las tropas rusas al norte de Kiev, desde que terminó este asedio, porque cuando llegamos a Kiev, las sirenas sonaban cada rato, las explosiones, los cañonazos se oían cada rato, a la distancia, pero se escuchaban. En este momento te puedo decir que los habitantes de Kiev, que muchos de ellos ya están regresando, porque cuando llegamos a esta ciudad, que fue hace 2 semanas, nos dijeron que en esta ciudad habitaban 4 millones de personas. Cuando llegamos había 1.300.000, según autoridades ucranianas. En este momento ya muchísima gente está regresando a Kiev, y el sentimiento que se tiene es de que aquí en Kiev, la capital, pues de alguna manera ya terminó la guerra, que la guerra se trasladó a el este y al sureste de este país, es decir, a la región del Donbass, a Odessa, a Mariupol. Esos son los puntos que el señor Putin quiere tener bien amarrados, y acuérdate que había el pronóstico de que el señor Putin quiere dividir este país en dos, como sucedió con las Coreas. Sí, así es. A mí me preguntan mucho, Lalo, y te paso a ti esta pregunta, tú que estás ahí en el terreno, me preguntan mucho si está perdiendo Rusia esta guerra. ¿Tú qué opinarías? Yo creo que más bien empezó una segunda parte de esta guerra, y yo creo que el señor Putin está enfocando sus baterías a posicionarse, a ser el mandamás en esta región de Ucrania, quitarle esos territorios a Ucrania, pero Zelensky no lo va a permitir, y la comunidad internacional no lo va a permitir. Estoy hablando de la OTAN. El repliegue de las tropas y la terminación de este asedio por parte de Rusia se puede interpretar como que Ucrania va ganando, pero lo que está pasando en el este es terrible, y no creo que los ucranianos digan que están ganando la guerra. Hemos entrevistado a varios analistas, Lalo, y todos coinciden que esto va para largo. ¿Tú también tienes esa percepción? Sí, yo sí creo. Yo creo que al terminar este asedio sobre la capital, sobre Kiev, ese pronóstico que había que esta guerra iba a durar poco, se rompe, y que ahora esta guerra que se está dando en el este y en Crimea, por ejemplo, y a ver qué sucede con Odessa, porque es una ciudad muy importante para Ucrania. Yo creo que ahí sí se va a prolongar muchísimo todavía el conflicto. Se está hablando no de semanas, sino de meses, quizás hasta años, porque acuérdate que todo esto, Leo, empezó en el 2014, en el 2014. Lalo, ¿algo más que nos quieras agregar? Pues simplemente mandarte un abrazo, y que estamos aquí
pues informando para Noticieros Televisa y para todo el público de todas las plataformas de Noticieros Televisa, por supuesto, y afirmarte, la hora de opinar sí se ve aquí porque yo te vi ayer y tenía unas ganas de escribirte ahí y decirte, Leo, te estoy viendo, dile al señor Castañeda que sí se ve. Ahorita mismo le voy a decir a Jorge que sí nos ven en Ucrania, nada menos y nada más. Y te digo que vayan preparando en tu casa la vitrina porque viene otro Premio Nacional de Periodismo, por tu cobertura. La verdad, Lalo, tú sabes que nos llevamos muy bien tú y yo, pero al margen de eso, desde el punto de vista profesional, eres un reportero nato y yo te felicito por lo que has hecho. De verdad, te lo digo con mucha admiración, Lalo. Muchísimas gracias, Leo. Y le voy a pasar tus palabras también a Constantino y a Gabriel. Desde luego. Sin ellos, pues esto no hubiera sido posible. Pero de verdad, muchas gracias por tus palabras. Y aquí lo que importa son las historias, no quienes la cuentan. Pues te agradezco mucho, Lalo, y te estaremos molestando, si te parece, para que nos sigas contando esas historias. Gracias, Lalo. Por supuesto. Abrazo grandísimo, Leo. Gracias al gran Lalo Salazar. Hijo, se dice fácil, se dice muy, muy fácil, pero hay que tener un estómago enorme para hacer esas coberturas. Créame, no está nada fácil. En fin, todo mi respeto y admiración a Lalo Salazar. Tengo que hacer una breve pausa y voy a platicar con Valeria Moy de la escasez y los precios de la gasolina. Regresamos.